Hello, Dios les bendiga. Saludos de su amiga y hermana Stephanie. Hoy vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 1 al 23. Amén. Y la palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las almas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos lo persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Amén. Y perdonad que lo leí completo, pero en 1 Samuel capítulo 14 vemos cómo Dios usa a Jonatán para ganar una batalla, para librar al pueblo de parte del pueblo filisteo. Y lo que más me impresiona es que ya para este tiempo
Saúl estaba siendo desechado por Dios. Ya Saúl estaba siendo desobediente a los mandatos de Dios. Ya Saúl había hecho el sacrificio que no tenía que haber hecho, tenía que haber esperado por Samuel. Y al esperar por Samuel, al ser obediente, como Samuel era el profeta, el sacerdote era el único que podía hacer sacrificio, pidiendo a Jehová victoria, pidiendo a Jehová dirección. Pero Saúl, en su desespero, viendo que el pueblo se iba en tiempo de guerra, él decía, hay menos hombres, por lo tanto yo debo de forzarme a hacer el sacrificio. Pero Saúl no era sacerdote y Dios no le había mandado, sino que el mandamiento de Dios era que esperase a Samuel para que él hiciera sacrificio, y entonces Dios le iba a dar la victoria sobre el pueblo contra el cual iban a pelear. Ahora, en esta ocasión dice, aconteció un día, o sea que era otra ocasión. Jonatán, hijo de Saúl, vemos que Jonatán era ungido por Dios, que Jonatán podemos decir que era sensible a la voz de Dios, que Jonatán era obediente, Jonatán no hacía nada sin la dirección de Dios. Y me gusta que dice, su paje de almas le responde, haz todo lo que tienes en tu corazón y yo voy a estar contigo, yo estoy disponible a tu voluntad. Y paje de alma es, en otras palabras, un escudero, es el que aguanta las almas al rey o al que va a pelear. La persona que la aguanta, ya sea la espada, el escudo, lo que le pese, es la persona que se lo aguanta, lo que la otra persona camina o pelea. Y pues el escudero está a su disposición, y esto me hace pensar, me hace entender que nosotros todos como guerreros nos necesitamos el uno al otro, porque algunos quizás no saben pelear, aunque todos tenemos que pelear, pero muchas veces hay luchas que nos toca a nosotros pelear, pero es importante tener al pueblo de Dios, un amigo en el espíritu, un amigo en la fe, que pueda ser su escudero, y que usted también sea su escudero, que cuando ellos se sientan débiles o no tenga la fuerza de aguantar sus almas, que usted esté a su voluntad, a su disposición, a decirle, yo voy a estar contigo, lo que Dios te diga que tú tienes que hacer, yo voy a estar a tu disposición, después que sea el Señor que te esté dirigiendo. Y me gusta que dice que el escudero estaba a su disposición, lo que tú vayas a hacer, yo voy a estar contigo. Y ellos van, ellos pelean, y Dios le da la victoria. Él pide confirmación a Dios, Dios se lo confirma, entonces ellos pelean. Vemos como ellos están ganando, y en los versículos 22 y 23 dice que cuando vieron israelitas que se habían ido con los filisteos anteriormente, o sea, vamos a decir, lo que se habían apartado de su pueblo, de su iglesia, de su familia, lo que se habían apartado, viendo que Dios le estaba dando la victoria ahora a Israel, dicen, yo creo que me voy para allá para que no me maten a mí también entre los filisteos. Y ellos ven que Dios está obrando, entonces ellos son convencidos de que ellos quieren regresar al pueblo de Israel. Y me hizo recordar también que la iglesia de Dios, cuando vemos como dije, que Saúl estaba en desobediencia. En el tiempo en que Saúl estaba en desobediencia, me atrevo a decir que había personas que ellos se pueden haber ido sabiendo que había que obedecer al mandato de Dios, sabiendo que en la desobediencia había maldición, habían consecuencias. Y ellos sabiendo esto, podemos decir que muchos se fueron del pueblo de Israel, pero aquí vemos que al ver que Israel estaba ganando una batalla, vemos que el pueblo regresa, algunos del pueblo regresan. Y así pasa también en las iglesias. Muchas personas regresan cuando ven que la iglesia está encendida, que hay avivamiento, que otra vez hay victoria ante el pueblo de Dios. Y pues, aunque en un lado como que me desagrada ver que hay personas que regresan, porque ahora estamos bien, regresan, pero me agrada ver que haya acontecido en esta historia, porque ellos tienen razón de regresar. Ellos están entre el pueblo en contra de Dios, entonces ellos ven, wow, Dios está otra vez con mi pueblo, Dios ha regresado, el Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, ha vuelto, el arca de Dios ha sido vuelto al pueblo. Y pues dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. Y para terminar, nada más para dejarles saber o para recordarles,
como dije, Saúl estaba siendo desechado por Dios, estaba en el proceso de ser desechado por Dios por las cosas que él estaba haciendo, desobedeciendo al mandato de Dios como rey. Y esto estaba causando la caída de su reino, la caída de la vida espiritual aún del pueblo, porque hay consecuencias en la desobediencia que se extienden alrededor. Pero aún así, porque el corazón de Jonatán era justo y estaba obediente, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que en este caso era una guerra, pelear. Por cuanto su corazón estaba dispuesto, aunque su padre era desobediente, el hijo no llevaba la consecuencia del padre. O sea que Dios no iba a aguantar o prohibir la victoria a alguien que estaba siendo obediente. Así que les animo que aunque ustedes vean que quizás su antepasado, su familia o aún su iglesia están siendo desobedientes o no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, usted siga haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, siga siendo sensible a la voz de Dios, aunque otros te juzguen, porque si siguen leyendo esta historia, ustedes van a ver qué pasó con Jonatán, que aunque él hizo algo bueno, aún así le iba a pasar algo malo. Así es la vida. Pero Dios, como Dios es justo, Dios te va a librar, Dios te va a cuidar y Él va a enviar personas, tu escudero, tu paje de almas, alguien que te ayude, que te motive y que te anime. Vas a poder, después que estés bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Muy sencillo, muy simple las palabras, pero espero que hayan sido de edificación y de bendición a sus vidas. Hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.